¿Has sentido alguna vez que tus debilidades te aplastan como una carga imposible de llevar, dejando tu espíritu exhausto y tu fe tambaleante en medio de las tormentas de la vida? Imagina por un momento esa lucha interna, ese peso que has cargado durante años, quizás desde tu infancia o a través de pruebas que te han marcado profundamente, y pregúntate, ¿qué pasaría si esas mismas debilidades que te han hecho llorar en la noche y dudar de tu propósito pudieran convertirse en el canal por el cual Dios manifiesta su gloria más radiante en tu vida? Y si te dijera que tus debilidades no son un castigo divino ni un error en el diseño de tu existencia, sino una puerta secreta hacia una fortaleza sobrenatural, conectándote emocionalmente con el poder redentor de Dios, creando una intriga profunda sobre cómo Él puede transformar tu vulnerabilidad en victoria, infundiendo esperanza eterna que disipa el miedo a fallar una vez más? Sí, querido hermano o hermana en Cristo, en este video vamos a sumergirnos en un misterio divino que pocos han explorado a fondo. Cómo convertir tus debilidades en fortalezas con el poder de Dios. Piensa en ello como un enigma filosófico envuelto en las páginas de la Biblia. ¿Por qué el Creador del universo permite que sus hijos sean frágiles como el barro, solo para moldearlos en vasos de honor? ¿Será que en la aparente fragilidad reside un poder oculto, un secreto celestial que transforma el dolor en propósito, la duda en determinación y el fracaso en fe inquebrantable? Este secreto no es para los tibios de corazón, sino para aquellos que, como tú, han sufrido pérdidas, rechazos y batallas internas, buscando desesperadamente una señal de que Dios no te ha olvidado, sino que te está preparando para algo mayor. Reflexionemos juntos. En el vasto tapiz de la existencia humana, donde el sufrimiento parece un hilo inevitable, existe un poder latente, casi invisible para el ojo mundano, que solo el Espíritu Santo puede activar. Es como un tesoro enterrado en el jardín de tu alma, esperando ser desenterrado. ¿Cómo afectaría esto tu camino espiritual? Imagina despertar cada mañana no con el temor de tus limitaciones, sino con la certeza de que Dios las usa para demostrar su suficiencia perfecta. Filosóficamente, esto nos lleva a cuestionar: ¿es la debilidad una maldición o una invitación divina a depender totalmente de Él? ¿Y si tu mayor lucha es el escenario donde Dios escribe su historia de redención más impactante? Estas preguntas no son retóricas. Las responderemos paso a paso en este video, revelando capas de verdad bíblica que te dejarán asombrado. En los próximos minutos, te guiaré a través de 11 tópicos bíblicos profundos, cada uno conectado como eslabones en una cadena de revelación divina, explorando pasajes, historias y parábolas que ilustran cómo Dios transforma lo débil en fuerte. Descubrirás principios eternos que no solo iluminarán tu mente, sino que tocarán tu corazón herido, ofreciéndote herramientas prácticas para aplicar este poder en tu vida diaria. Aprenderás a identificar tus debilidades no como enemigos, sino como aliados en el plan de Dios. Y saldrás de aquí con una renovada confianza en que Él puede convertir tu vulnerabilidad en un testimonio vivo. Pero aquí está el gancho. Este poder oculto, este secreto transformador, se revela completamente solo si te quedas hasta el final. Hay algo poderoso que desconoces aún, una verdad que el Espíritu Santo quiere susurrarte personalmente, y solo se desbloqueará si permites que este mensaje fluya íntegramente en tu espíritu. Te prometo esperanza tangible. Si consumes este video hasta el último segundo, verás cómo Dios puede tomar tus debilidades, esas que te han hecho sufrir tanto, y convertirlas en fortalezas que bendigan no solo tu vida, sino la de quienes te rodean. Imagina terminar este video con una paz que sobrepasa todo entendimiento,
sabiendo que Dios te está hablando directamente a ti, en este momento, a través de estas palabras. ¿No sientes ya esa ansiedad santa por descubrirlo? Deja todo lo que estás haciendo ahora mismo, el teléfono, las distracciones, y permite que el Señor capture tu atención plena, porque este podría ser el mensaje que cambie tu trayectoria espiritual para siempre. Antes de sumergirnos en el estudio, quiero invitarte a un acto de fe simple pero poderoso. Comenta abajo una frase breve relacionada con el tema, como Dios transforma mis debilidades, para declarar tu compromiso con esta verdad y afirmar que estás listo para recibir lo que Él tiene para ti. Este comentario no es solo palabras, es una semilla de fe que plantas, parte integral de tu caminar con Cristo, mostrando tu devoción y abriendo tu corazón a la transformación. Además, si este mensaje ya está resonando en ti, dale me gusta ahora mismo. Al hacerlo, estás ayudando a que esta palabra llegue a más almas necesitadas, difundiendo el mensaje de Dios como un faro en la oscuridad. Felicidades por eso. Te sientes orgulloso, ¿verdad? Estás participando activamente en la obra del reino y eso te hace un guerrero de la fe en esta comunidad. Permíteme una reflexión breve. Suscribirte y dar me gusta es como reconocer que tus debilidades se convierten en fortalezas cuando te unes a una comunidad que apoya tu crecimiento espiritual. Muchas personas, especialmente aquellas que no tienen una iglesia cerca o que luchan en soledad con sus batallas, usan este canal como su refugio espiritual, un lugar donde Dios habla directamente. Por eso es crucial participar desde el principio. Anima tu espíritu comentando paz en Cristo antes de que empecemos, como una oración colectiva que une nuestros corazones. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy, el tema 10, podría llevar la clave para desbloquear una bendición específica en tu vida, esa que has estado orando por tanto tiempo. Ahora comencemos con el estudio. 1. Gedeón. De la debilidad del miedo a la fortaleza de la obediencia divina. Querido hermano o hermana en Cristo, mientras reflexionamos sobre ese poder oculto que mencioné en la introducción, ese secreto divino que transforma nuestras fragilidades en fortalezas inquebrantables, permíteme llevarte de la mano hacia el primer escalón de esta revelación. Recuerda cómo te invité a dejar todo de lado y sumergirte en esta verdad, porque ahora, partiendo de esa promesa de esperanza, vamos a explorar una historia bíblica que resuena directamente con tu propia lucha. Imagina que, al igual que en la introducción donde hablamos de debilidades que aplastan el espíritu, Dios elige a alguien que se siente insignificante y temeroso para demostrar su poder. Sí, estoy hablando de Gedeón, cuya narrativa en el libro de Jueces, capítulos 6 al 8, nos muestra cómo el Señor toma a un hombre escondido en un lagar, temblando de miedo ante los enemigos de Israel, y lo convierte en un valiente libertador de honor. No es solo una antigua crónica, es un espejo para ti, que has sufrido pérdidas y dudas, buscando esa señal divina en tus videos de fe. Piensa en Gedeón. Era el más joven de su familia, de la tribu más pobre de Manasés, y se consideraba a sí mismo el menor en su casa. ¿Te suena conocido? Tal vez tú, en tus momentos de oración solitaria, has clamado, Señor, ¿por qué me has hecho tan débil? ¿Por qué permites que mi temor me paralice? Que mis inseguridades me hagan esconderme de las batallas que la vida me presenta. Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para ocultarlo de los madianitas, un acto de supervivencia marcado por el terror, no por valentía. Los madianitas habían oprimido a Israel por 7 años, destruyendo cosechas y dejando al pueblo en miseria. En medio de esa opresión colectiva, Gedeón representaba la debilidad personal, duda de su llamado, cuestionamiento de su valía y un corazón lleno de interrogantes sobre el actuar de Dios. Pero aquí viene el toque divino.
el que conecta directamente con tu realidad. El ángel del Señor aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¡Qué ironía! Gedeón no se sentía así. Al contrario, respondió con quejas: ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron? Esto es crucial para ti, querido oyente, porque refleja tus propias quejas en la oración. ¿Cuántas veces has preguntado a Dios por qué permite que tus debilidades, tal vez una adicción emocional, una limitación física o un trauma pasado, te mantengan atado, impidiendo que avances en tu ministerio, en tu familia o en tu testimonio? Gedeón no era un guerrero nato, era un agricultor aterrorizado, pero Dios vio en su debilidad la oportunidad perfecta para manifestar su fortaleza. Ahora adentrémonos en cómo Dios inicia la transformación. Le pide a Gedeón derribar el altar de Baal en su pueblo, una tarea que él realiza de noche por miedo al rechazo de su propia gente. ¿Ves? Dios no ignora la debilidad. La usa como punto de partida. En tu vida, esto podría ser ese pequeño acto de obediencia que temes, confesar un pecado secreto, perdonar a alguien que te hirió profundamente o simplemente orar en voz alta por primera vez en mucho tiempo. Gedeón obedeció y aunque temblaba, ese paso lo preparó para lo mayor. Luego Dios lo llama a reunir un ejército contra 135,000 madianitas con solo 32,000 hombres, pero incluso eso era demasiado. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se jacte Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Así reduce el ejército a 10,000. Y luego a meros 300 hombres que lamían agua como perros, un signo de vulnerabilidad, no de fuerza. Aquí, amigo, está el secreto filosófico que te mencioné. La debilidad humana es el escenario donde Dios elimina toda posibilidad de logro personal, obligándonos a reconocer que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque la gracia de Dios es suficiente. En tu caminar espiritual, ¿has experimentado esto? Tal vez en una crisis de salud donde los médicos fallaron y solo la oración te sostuvo, o en una ruina financiera donde tu planificación humana se desmoronó y la provisión vino milagrosamente de Dios. Hizo lo mismo con Gedeón, con trompetas, cántaros y antorchas, herramientas absurdas para la guerra. Derrotaron al enemigo sin apenas luchar. Los madianitas se mataron entre sí en confusión, y Gedeón, el temeroso, se convirtió en juez de Israel durante 40 años de paz. Reflexionemos profundamente en la conexión con tu vida diaria, porque tú eres el protagonista aquí. Imagina que tus debilidades son como ese lagar donde Gedeón trillaba, un lugar de temor y ocultamiento. Dios te está llamando a salir, no con tus fuerzas, sino con la suya. Filosóficamente, esto nos enseña que la verdadera fortaleza no es la ausencia de debilidad, sino la presencia de dependencia divina. En el vasto tapiz de tu existencia, donde el sufrimiento ha tejido patrones de duda, Dios usa esas mismas hebras para crear un diseño de victoria. Pregúntate, ¿qué madianitas te oprimen hoy? Depresión, relaciones tóxicas, fracasos laborales. Como Gedeón, Dios te dice: ve en esta tu fuerza, pero la fuerza es su presencia. El Espíritu Santo, que descendió sobre Gedeón como un manto, es el mismo que mora en ti desde tu salvación. Aplicación práctica. Identifica una debilidad tuya, como el miedo al fracaso, y ofrécela en oración. Señor, usa esto para tu gloria. Luego, obedece en pequeño como Gedeón derribando el altar. Quizás sea dejar un hábito pecaminoso o hablar de Cristo a un amigo. Verás cómo Dios reduce tus ejércitos, tus dependencias humanas, para que la victoria sea suya. Esto no es teoría, es una invitación a vivirlo. Tú, que has sufrido mucho,
no has sido olvidado. Has sido elegido para que a través de tu debilidad otros vean el poder de Dios. Siente esa empatía del Señor. Él sabe de tu dolor, de tus noches de lágrimas, y te promete que, al igual que Gedeón pasó de esconderse a liderar, tú pasarás tus fragilidades en testimonios que inspiren a generaciones. Pero no nos detengamos en la superficie, profundicemos más. La historia de Gedeón nos revela un patrón divino. La transformación comienza con una llamada inesperada, prosigue con pruebas que exponen la debilidad y culmina en una victoria que glorifica a Dios. En tu caso, esa llamada podría ser este video mismo, resonando en tu corazón como una señal divina. ¿Sientes esa urgencia santa? Recuerda, el Espíritu Santo te está susurrando que tus debilidades no son finales, sino principios. Imagina tu vida post-transformación. En lugar de ser aplastado por el temor, caminas con confianza, usando tu historia pasada para ministrar a otros que sufren. Por ejemplo, si tu debilidad es la timidez, Dios podría usarla para llegar a los marginados que otros ignoran. O si es una lucha con la ira, tu victoria sobre ella se convertirá en un mensaje de paz. Esta reflexión no es solo intelectual, toca el núcleo de tu ser, invitándote a verte como Gedeón, no como el del lagar, sino como el del campo de batalla, victorioso por Dios. Y así, querido, esta verdad nos prepara para el siguiente peldaño, donde veremos cómo otra figura bíblica, en su aparente insignificancia, fue elevada por el mismo poder, conectando la obediencia de Gedeón con la humildad que Dios exalta en formas inesperadas. 2. David. De la insignificancia del pastor a la fortaleza del ungido de Dios. Querido amigo en la fe, partiendo de esa conexión profunda que vimos en Gedeón, donde la obediencia en medio del miedo abre puertas a la exaltación divina, y cómo Dios eleva lo que el mundo considera insignificante, permíteme guiarte ahora hacia otra vida que encarna esta verdad de manera aún más vívida. Recuerda cómo en la historia anterior, Gedeón fue sacado de su escondite para liderar, uniendo su humildad con el poder de Dios. Ahora, imaginemos a un joven que parecía olvidado incluso por su propia familia, pero que fue elegido precisamente por su aparente debilidad para convertirse en el corazón de una nación. Sí, estoy refiriéndome a David, el pastorcillo de Belén, cuya jornada en el primer libro de Samuel, capítulos 16 al 17, nos revela cómo Dios transforma la insignificancia humana en una fortaleza regia que derrota gigantes. Esta no es solo una epopeya antigua, es un reflejo directo de tu propia historia, tú que has sentido el peso de ser subestimado, marginado por tus limitaciones, y que buscas en estas enseñanzas una confirmación de que Dios ve más allá de lo visible, convirtiendo tus debilidades en testimonios de su gloria. Visualiza a David, el menor de 8 hermanos, relegado a cuidar ovejas en los campos, mientras sus hermanos mayores eran considerados para grandes destinos. Cuando el profeta Samuel llega a ungir al futuro rey de Israel, el padre de David, Isaí, ni siquiera lo menciona al principio. Lo deja fuera, asumiendo que su juventud y su rol humilde lo descalificaban. ¿Te identificas con esto, hermano o hermana? Tal vez en tu vida has sido pasado por alto en oportunidades laborales porque careces de títulos o experiencia, o en tu iglesia sientes que tus dones son ignorados debido a un pasado marcado por errores. David no era un guerrero entrenado, era un muchacho con una honda y un arpa, vulnerable a los leones y osos que amenazaban su rebaño. Su debilidad era evidente: físico delgado, inexperiencia en batallas y una posición social baja. Pero Dios le dice a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Aquí radica el enigma filosófico que te prometí en la introducción. ¿Por qué Dios elige lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte? En David vemos que la verdadera fortaleza no reside en la apariencia externa, sino en un corazón alineado con el de Dios, uno que, a pesar de la insignificancia, late con adoración y confianza en el Señor. Profundicemos en la transformación. Dios rechaza a los 7 hermanos mayores, todos impresionantes en estatura y habilidades, y manda llamar a David del campo. Lo unge con aceite, y el Espíritu de Jehová viene sobre él desde ese día. Pero la prueba mayor llega con Goliat, el filisteo gigante que aterroriza al ejército israelita durante 40 días. Nadie se atreve a enfrentarlo, incluso Saúl, el rey, tiembla. David, llegando casualmente con provisiones para sus hermanos, oye las blasfemias de Goliat y se indigna no por orgullo personal, sino por celo por el nombre de Dios. Sus hermanos lo menosprecian. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¡Qué doloroso rechazo! Esto toca tu corazón, ¿verdad? Tú que has sido ridiculizado por tu fe, por intentar servir a Dios a pesar de tus limitaciones, quizá una timidez que te impide evangelizar o una salud frágil que te hace sentir inadecuado para el ministerio. David responde con fe: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Sus debilidades pasadas, luchas solitarias contra bestias, se convierten en fortalezas, recordatorios de la fidelidad de Dios. Rechaza la armadura de Saúl, que lo hace tropezar, simbolizando cómo las fuerzas humanas pueden ser un estorbo cuando Dios quiere mostrar su poder a través de lo simple: 5 piedras lisas y una honda. En la batalla, David corre hacia Goliat declarando: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Una piedra en la frente del gigante y la victoria es de Israel. Filosóficamente, esto nos invita a reflexionar. En el teatro de la vida, donde tus debilidades parecen gigantes invencibles, Dios usa lo que consideras insignificante. Tu oración diaria, tu testimonio humilde, tu persistencia en la fe para derribarlos. Tú eres el protagonista. Imagina ese Goliat en tu vida, sea una adicción que te ha oprimido por años, un duelo no resuelto que te debilita emocionalmente o una inseguridad que te impide amar como Cristo. Como David, ofrece tu debilidad a Dios. Señor, toma mi insignificancia y úngela con tu espíritu. La aplicación es práctica y transformadora. Identifica tu campo de ovejas, esa área de tu vida donde te sientes olvidado, y adora allí, como David componía salmos. Dios te está preparando en lo secreto para batallas públicas. Recuerda, el espíritu que vino sobre David es el mismo que te empodera hoy. No necesitas armaduras ajenas, solo fe en su nombre. Pero vayamos más allá de la superficie. La historia de David nos enseña un patrón divino. La insignificancia es el suelo fértil donde crece la unción. Desde ser ungido en privado hasta enfrentar al gigante en público, Dios construye fortaleza capa por capa. En tu caminar espiritual, esto significa que tus debilidades no son obstáculos, sino oportunidades para que Dios revele su suficiencia. Piensa en cómo David, después de la victoria, enfrenta persecuciones de Saúl, pero su corazón humilde lo lleva a respetar al ungido de Dios, convirtiendo incluso la envidia ajena en una forja para su carácter. Tú, que has sufrido rechazos familiares o eclesiásticos, puedes ver en esto una señal. Dios te está moldeando para un reinado espiritual, donde lideras no por fuerza propia, sino por gracia divina. Reflexiona. ¿Qué piedras tienes en tu bolsa?
Tal vez experiencias pasadas de superación que, aunque pequeñas, son letales contra tus gigantes cuando lanzadas con fe. Esta verdad toca el núcleo de tu ser, infundiendo esperanza. No estás olvidado, estás siendo preparado. Siente la empatía de Dios. Él sabe de tus lágrimas en la soledad, de tus dudas en la insignificancia, y te promete que, como elevó a David de pastor a rey, convertirá tu debilidad en un legado de fortaleza que inspire a otros. Y así, esta elevación nos lleva al siguiente escalón, donde exploraremos cómo Dios usa incluso las limitaciones físicas para manifestar su poder, conectando la humildad de David con la vulnerabilidad que se convierte en canal de milagros divinos. 3. Moisés, de la tartamudez que limita a la voz profética que libera. Querido compañero de fe, transitando desde esa vulnerabilidad que vimos en David, donde la humildad se convierte en un canal para milagros divinos que derriban gigantes, y cómo Dios transforma lo que parece una limitación en un instrumento de su poder soberano, permíteme ahora sumergirte en una narrativa donde una debilidad física aparente, una que afecta la comunicación misma, es elevada a un nivel profético que cambia el curso de una nación entera. Recuerda cómo en la historia de David, su juventud e insignificancia fueron el puente para la victoria. Ahora, imaginemos a un hombre marcado por una tartamudez que lo hace sentir inadecuado para hablar, pero que Dios elige precisamente por eso para ser su portavoz ante faraones y pueblos. Sí, me refiero a Moisés, cuya vida en el libro de Éxodo, capítulos 3 al 4 y más allá, ilustra de manera profunda cómo el Señor toma una limitación en el habla, una debilidad que podría silenciar a cualquiera, y la convierte en una fortaleza que proclama libertad y revela la gloria de Dios. Esta no es meramente una biografía histórica, es un eco directo en tu alma, tú que has lidiado con barreras físicas o emocionales que te hacen dudar de tu capacidad para servir, buscando en estos momentos de estudio una afirmación de que Dios usa incluso tus defectos para sus propósitos eternos. Contempla a Moisés en su exilio, un príncipe egipcio convertido en pastor fugitivo en Madián, huyendo después de matar a un opresor. A los 80 años se encuentra con la zarza ardiente, donde Dios lo llama para confrontar a Faraón y liberar a los israelitas de la esclavitud. Pero Moisés, consciente de su debilidad, responde: «Ay, Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, ni lo fui desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Su tartamudez no era un secreto, era una carga que lo había acompañado posiblemente desde su juventud en la corte egipcia, donde la elocuencia era poder. ¿Te resuena esto en lo profundo, hermana o hermano? Tal vez tu debilidad sea una condición física como una enfermedad crónica que te debilita el cuerpo, o una limitación en la expresión como ansiedad social que te hace tartamudear en momentos clave, impidiéndote testificar o liderar en tu comunidad. Moisés argumenta con Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Siente el peso de la insuficiencia, el miedo a fallar públicamente, el temor de que su voz quebrada no convenza a nadie. En el vasto desierto de su autopercepción, ve su tartamudez como una barrera insuperable, un enigma filosófico que cuestiona: ¿por qué Dios elige a los imperfectos para misiones perfectas? Pero el Señor responde: yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Aquí yace el secreto transformador. La debilidad no es eliminada de inmediato, sino redimida. Dios no quita la tartamudez al principio, sino que la usa para forzar una dependencia total en Él. Adentrémonos en el proceso divino. Dios provee a Aarón como portavoz, pero es Moisés quien recibe las palabras directamente del Señor. Enfrenta a Faraón con plagas que demuestran poder sobrenatural, no elocuencia humana.
Cada "así dice Jehová" sale de una boca que tartamudea, pero respaldada por milagros, el Nilo en sangre, ranas, piojos, hasta la muerte de los primogénitos. Filosóficamente, esto nos invita a reflexionar sobre la paradoja de la fortaleza. En un mundo que valora la perfección externa, Dios elige lo frágil para que nadie robe su gloria. Tú eres el centro de esta lección. Imagina tu limitación física, quizá artritis que te impide servir como antes, o una discapacidad auditiva que complica las conversaciones espirituales. Como Moisés, ofrece tu excusa a Dios. Señor, soy torpe en esto. Pero Él te dice, yo estaré con tu boca, significando que su espíritu suplirá lo que falta. Aplicación tangible. Identifica esa debilidad que te silencia. Tal vez miedo a hablar en público sobre tu fe. Y da un paso pequeño, como compartir un versículo con un amigo, confiando en que Dios lo amplificará. Verás cómo, al igual que Moisés dividió el mar Rojo con una vara, símbolo de su debilidad pastoral, tu limitación se convierte en un canal para milagros en tu familia o trabajo. Anima tu corazón con esta verdad. Moisés, que empezó balbuceando excusas, termina dictando la ley en el Sinaí, guiando a millones con autoridad divina. Su tartamudez no desaparece mágicamente. Se sublima en una voz profética que resuena a través de siglos. En tu vida, esto significa que tus debilidades físicas no son sentencias, sino invitaciones a una intimidad mayor con Dios. Reflexiona. ¿Qué faraón te intimida? ¿Un jefe opresivo, una enfermedad terminal? Como Moisés, ve tu vulnerabilidad como el escenario donde Dios muestra su poder, convirtiendo tu torpeza en testimonios que liberan a otros de sus propias cadenas. Siente la calidez de su empatía. Él conoce tus luchas diarias, tus frustraciones cuando tu cuerpo o mente fallan, y te promete que en esa debilidad su gracia es perfecta. Mientras absorbes esta enseñanza, te invito a reflexionar profundamente. ¿Cómo ha usado Dios una limitación tuya en el pasado para algo mayor? Comparte en los comentarios tus pensamientos o una experiencia personal relacionada con esto. Quizá, cómo una debilidad física te llevó a depender más de Él. Tu comentario no solo enriquece nuestra comunidad, sino que anima a otros que luchan en silencio. Y si este mensaje sobre Moisés te ha tocado el corazón, recordándote que Dios transforma lo torpe en lo poderoso, dale me gusta ahora mismo. Es una forma de afirmar que esta palabra resuena en ti y de ayudar a que llegue a más almas necesitadas. Gracias por interactuar así, pero profundicemos aún más en esta revelación. La jornada de Moisés nos muestra un patrón celestial. La llamada divina expone la debilidad, la resistencia humana a la prueba, y la obediencia la transmuta en fortaleza. Desde la zarza hasta el monte Sinaí, Dios construye confianza no eliminando la tartamudez, sino demostrando que su presencia la sobrepasa. En tu caminar, esto implica que tus limitaciones son portales para su intervención. Por ejemplo, si tu debilidad es una condición crónica como fibromialgia que te debilita físicamente, Dios podría usarla para desarrollar en ti una empatía profunda, convirtiéndote en un consolador para otros sufrientes, como Moisés lo fue para los oprimidos. O si es una dificultad en el aprendizaje que te hace sentir torpe en estudios bíblicos, Él la usará para que tus insights simples toquen corazones que la complejidad intelectual no alcanza. Esta conexión toca tu esencia. No estás defectuoso. Estás diseñado para su gloria. Imagina tu vida reescrita. En lugar de esconder tu vulnerabilidad, la abrazas como Moisés su vara y ves milagros fluir. El Espíritu Santo, que empoderó a Moisés, te susurra ahora: yo estaré contigo. Esta esperanza disipa el miedo, infundiéndote coraje para enfrentar tus éxodos personales. Y así,
Esta liberación nos prepara para el próximo peldaño, donde veremos cómo Dios transforma una debilidad emocional en una fuente de sabiduría eterna, conectando la voz profética de Moisés con la introspección que nace de la aflicción interior. 4. Jeremías, de la aflicción emocional que desgarra el alma a la fortaleza profética que edifica naciones. Querido caminante en la fe, emergiendo de esa introspección nacida de la aflicción interior que vimos en Moisés, donde su voz profética se forjó en el crisol de la vulnerabilidad para liberar a un pueblo, y cómo Dios transforma el tormento interno en un canal de sabiduría que resuena eternamente. Permíteme ahora invitarte a explorar una vida marcada por una debilidad emocional profunda, esa que desgarra el alma con lágrimas incesantes y dudas abrumadoras, pero que el Señor eleva a una fortaleza inquebrantable que edifica naciones y confronta la idolatría. Recuerda cómo en la narrativa de Moisés, la liberación vino a través de una voz que, aunque torpe, se convirtió en eco divino. Ahora, imaginemos a un profeta cuya sensibilidad lo hace llorar por su pueblo, convirtiendo su aparente fragilidad emocional en un fuego purificador que anuncia juicio y restauración. Sí, estoy hablando de Jeremías, el profeta de Anatot, cuya jornada en el libro de Jeremías, especialmente en capítulos 1, 9, 15 y 20, nos desvela cómo Dios toma un corazón sensible al dolor, propenso a la desesperación y al llanto, y lo transforma en una muralla fortificada que resiste la oposición y proclama verdad eterna. Esta no es solo una crónica de un hombre antiguo, es un bálsamo directo para tu espíritu, tú que has navegado océanos de aflicción emocional, con noches de insomnio marcadas por ansiedad o depresión, buscando en estas reflexiones una señal de que Dios usa tus lágrimas como tinta para escribir su plan de redención. Visualiza a Jeremías en su juventud, llamado por Dios antes de nacer, pero respondiendo con inseguridad: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Más allá de la edad, su debilidad era emocional, un temperamento melancólico que lo hacía sensible al rechazo, propenso a la soledad y al desaliento profundo. Llamado a profetizar contra Judá en tiempos de apostasía, enfrenta oposición constante, sacerdotes que lo azotan, reyes que lo encarcelan y un pueblo que lo ridiculiza. En Jeremías 20, después de ser golpeado y puesto en el cepo, clama: «Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito». ¡Qué profundidad de dolor! Su corazón se rompe por la infidelidad de Israel, llorando en secreto. «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo». Esta sensibilidad emocional, esa que lo hace vulnerable a la depresión, al aislamiento, es su gran debilidad. Un enigma filosófico que pregunta: ¿por qué Dios elige a un alma tan frágil para portar mensajes de fuego? En tu vida, esto resuena con fuerza. Tal vez sufres de una aflicción emocional como bipolaridad que te hace oscilar entre euforia y abismo, o un duelo prolongado que te deja exhausto, cuestionando tu utilidad en el reino. Jeremías no era un estoico impasible, era un hombre de lágrimas, y Dios lo usa precisamente por eso, para que su empatía con el dolor humano refleje el corazón compasivo del Señor. Sumérgete en la transformación divina. Dios responde a las dudas de Jeremías. No digas «soy niño», porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Le promete ser como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Pero la fortaleza no elimina la emoción, la redime. Jeremías profetiza durante 40 años, anunciando el exilio babilónico como juicio, pero también la nueva alianza.
Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Sus lágrimas se convierten en profecías poéticas, lamentaciones que tocan el alma de la nación. En medio de su desaliento, Dios lo reanima. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Filosóficamente, esto nos lleva a meditar. En el tapiz de la existencia, donde la aflicción emocional teje patrones de oscuridad, Dios usa esas hebras para crear un diseño de luz eterna. Tú eres el protagonista aquí. Imagina tu debilidad emocional, quizá ataques de pánico que te paralizan en momentos de testimonio, o una sensibilidad que te hace absorber el dolor ajeno hasta el agotamiento. Como Jeremías, ofrece tus lágrimas en oración. Señor, toma mi fragilidad y hazla tu voz. La aplicación es vital. Identifica un momento de desaliento reciente y en lugar de huir, profetiza verdad sobre él, declarando promesas bíblicas. Verás cómo Dios convierte tu sensibilidad en empatía profética, permitiéndote ministrar a otros heridos con una autenticidad que los duros no poseen. Anima tu espíritu con esta revelación. Jeremías, apodado el profeta llorón, termina su ministerio como un pilar de fe, su libro un tesoro de esperanza en medio del juicio. Su debilidad emocional no lo descalifica, lo califica para revelar el corazón de Dios que llora por su pueblo. En tu jornada espiritual, esto significa que tus aflicciones internas son semillas de sabiduría. La depresión que has combatido te equipa para consolar a los deprimidos. Tu ansiedad te hace dependiente de su paz. Reflexiona profundamente. ¿Qué oposición enfrentas? Críticas en tu iglesia, rechazos familiares. Como Jeremías en el pozo de lodo, donde fue arrojado por su mensaje, Dios te sacará con cuerdas de amor, convirtiendo tu vulnerabilidad en testimonio. Siente la ternura de Dios. Él conoce tus batallas emocionales, tus días en que el alma grita en silencio, y te promete que en esa debilidad su fortaleza se perfecciona, convirtiéndote en un muro inquebrantable. Pero vayamos más hondo en esta verdad transformadora. El patrón divino en Jeremías es claro. La llamada expone la emoción cruda, el sufrimiento la purifica y la perseverancia la eleva a profecía eterna. Desde su comisión juvenil hasta sus lamentaciones en el exilio, Dios forja fortaleza, no suprimiendo las lágrimas, sino canalizándolas. En tu realidad, esto implica que tus debilidades emocionales son portales para intimidad divina. Por ejemplo, si luchas con baja autoestima que te hace dudar de tu salvación, Dios la usará para que dependas de su gracia, convirtiéndote en un mensajero de seguridad eterna para otros dubitativos. O si es un temperamento colérico que explota en ira, tu victoria sobre él se tornará en lecciones de mansedumbre. Esta conexión toca tu núcleo. No estás roto, estás siendo refinado como oro en el fuego. Imagina tu vida renovada. En vez de esconder tu aflicción, la abrazas como Jeremías sus lamentos y ves naciones, tu círculo de influencia, tocadas por tu empatía. El Espíritu Santo que sostuvo a Jeremías te infunde ahora coraje. No temas, yo estoy contigo. Esta esperanza ilumina tus sombras, preparándote para el siguiente escalón, donde exploraremos cómo Dios convierte una debilidad relacional en un lazo de unidad eterna, conectando la sabiduría emocional de Jeremías con la reconciliación que surge de conflictos interpersonales. 5. José, de la traición familiar que rompe lazos a la fortaleza del perdón que restaura naciones. Querido hermano en el viaje espiritual,
avanzando desde esa reconciliación que surge de conflictos interpersonales que exploramos en Jeremías, donde su sabiduría emocional se convirtió en un puente para la restauración divina, incluso en medio de la oposición nacional, y cómo Dios transforma el dolor relacional en lazos de unidad que perduran. Permíteme ahora llevarte a una historia donde una debilidad relacional extrema, marcada por envidias, traiciones y abandonos que destrozan familias, es elevada por el Señor a una fortaleza de perdón que no solo une lo roto, sino que salva naciones enteras de la hambruna. Recuerda cómo en la vida de Jeremías su aflicción interna lo preparó para profetizar reconciliación. Ahora, imaginemos a un joven soñador cuya vulnerabilidad en las relaciones familiares lo lleva al pozo de la desesperación, pero que Dios usa para tejer un tapiz de provisión y armonía eterna. Sí, me refiero a José, el hijo de Jacob, cuya odisea en el libro de Génesis, capítulos 37 al 50, nos ilustra de forma magistral cómo el Señor toma las grietas relacionales, esas heridas profundas causadas por celos y malentendidos, y las convierte en cimientos sólidos de liderazgo compasivo que bendice generaciones. Esta no es una mera saga familiar antigua, es un reflejo íntimo de tu propia batalla, tú que has experimentado rupturas en relaciones cercanas, con corazones heridos por traiciones de seres queridos, anhelando en estos estudios una confirmación de que Dios puede convertir esos conflictos en puentes de gracia que restauran tu paz interior y tu testimonio. Contempla a José en su juventud, favorecido por su padre con una túnica de colores, pero envidiado por sus hermanos hasta el punto de la conspiración. Sus sueños proféticos, donde se ve elevado sobre ellos, avivan el fuego de la discordia relacional. Vendido como esclavo por 20 monedas de plata, arrojado a un pozo seco y luego traficado a Egipto, José encarna la debilidad relacional en su forma más cruda: rechazo familiar, aislamiento emocional y la pérdida de todo vínculo de sangre. ¿Te toca esto en lo profundo, amigo mío? Tal vez en tu vida has sufrido una traición similar, un hermano que te defraudó en herencias, un amigo cercano que te abandonó en tu momento de necesidad, o un cónyuge cuya infidelidad rompió la confianza que creías inquebrantable. José, en Potifar y luego en prisión por una acusación falsa, podría haber sucumbido al rencor, dejando que la amargura enraizara en su alma. Su debilidad era evidente, una sensibilidad soñadora que lo hacía vulnerable al rechazo, un corazón anhelante de aprobación que se quebraba con facilidad. En el pozo, clama a Dios en silencio, cuestionando: ¿por qué permites que mis lazos más sagrados se deshilachen? Este enigma filosófico nos interpela. En el tejido de las relaciones humanas, donde los hilos de la envidia y el malentendido se entrecruzan, ¿por qué Dios permite rupturas tan dolorosas? Para José, la respuesta yace en la soberanía divina. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Adéntrate en el milagro de la transformación. En Egipto, José interpreta sueños en prisión, elevándose a segundo al mando de Faraón. Cuando la hambruna azota, sus hermanos vienen en busca de alimento, sin reconocerlo. Aquí, su debilidad relacional, el dolor acumulado, podría haberlo impulsado a la venganza, pero Dios la redime en perdón. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Los abraza, llora con ellos y provee no solo grano, sino reconciliación familiar, trayendo a Jacob y a toda la casa a Egipto. Filosóficamente, esto nos invita a ponderar. Las debilidades relacionales son como grietas en un vaso de arcilla. Dios no las tapa, sino que las llena con su oro de gracia, haciendo el vaso más valioso. Tú eres el centro de esta narrativa. Visualiza tu conflicto relacional actual, quizá una amistad rota por malentendidos en la iglesia,
o tensiones familiares que te dejan solo en tus oraciones. Como José, ofrece esa herida a Dios. Señor, toma mi traición y hazla tu provisión. La aplicación es transformadora. Identifica una relación fracturada y da un paso de perdón. Como José revelándose a sus hermanos, quizá una llamada reconciliadora o una carta de gracia. Verás cómo Dios convierte tu vulnerabilidad en liderazgo. Tu historia de restauración inspirará a otros a sanar sus lazos. Revive en tu espíritu esta verdad. José pasa de esclavo traicionado a salvador de su linaje, preservando la semilla de Israel. Su debilidad relacional no lo define. Lo refina para un propósito mayor, mostrando que Dios orquesta incluso las traiciones para bien. En tu camino de fe, esto significa que tus rupturas no son finales, sino preludios a unidad divina. El divorcio que te devastó podría equiparte para ministrar a matrimonios en crisis o la traición laboral para guiar a otros en integridad. Reflexiona con empatía. ¿Qué pozo relacional has enfrentado, soledad tras una pérdida o aislamiento en tu comunidad? Como José interpretando sueños en prisión, usa tu dolor para discernir el plan de Dios en vidas ajenas. Siente el abrazo del Señor. Él conoce tus noches de llanto por relaciones rotas, tus dudas sobre si el perdón es posible y te asegura que en esa fragilidad su fortaleza une lo disperso. Pero exploremos más profundo esta revelación divina. El patrón en José es evidente. La traición expone la debilidad relacional, el exilio la prueba y el perdón la eleva a restauración nacional. Desde la túnica rasgada hasta el abrazo en Egipto, Dios teje reconciliación. En tu existencia, esto implica que tus conflictos interpersonales son oportunidades para su soberanía. Por instancia, si tu debilidad es la codependencia que te hace vulnerable a manipulaciones, Dios la usará para enseñarte límites sanos, convirtiéndote en un mentor de relaciones equilibradas. O si es un temperamento reservado que complica la intimidad, tu victoria lo tornará en escucha profunda que une corazones. Esta conexión toca tu ser. No estás destinado a la soledad. Estás llamado a la comunión redimida. Imagina tu vida reconfigurada. En lugar de guardar rencor, liberas perdón como José y ves familias, la tuya y otras, florecer en gracia. El Espíritu Santo que guió a José te empodera ahora. No temas, yo orquesto el bien. Esta esperanza sana tus heridas, preparándote para el siguiente peldaño, donde veremos cómo Dios transforma una debilidad intelectual en una sabiduría que ilumina multitudes, conectando la reconciliación de José con la iluminación que emerge de la percepción limitada. 6. Salomón, de la percepción limitada del joven rey a la sabiduría divina que ilumina multitudes. Querido peregrino en la senda de la fe, fluyendo desde esa iluminación que emerge de la percepción limitada que vimos en José, donde su reconciliación familiar se convirtió en un faro de provisión divina que salvó vidas en medio de la hambruna, y cómo Dios transforma la visión estrecha de lo inmediato en una perspectiva eterna que une y sostiene. Permíteme ahora guiarte hacia una figura cuya debilidad intelectual, esa sensación abrumadora de inexperiencia y falta de discernimiento en un mundo complejo, es elevada por el Señor a una sabiduría sobrenatural que no solo resuelve enigmas humanos, sino que ilumina multitudes y construye un legado de paz y prosperidad. Recuerda cómo en la historia de José, su interpretación de sueños surgió de una percepción redimida. Ahora, imaginemos a un rey joven, heredero de un trono vasto pero agobiado por su juventud e inmadurez cognitiva, que Dios elige para demostrar que la verdadera inteligencia no es innata, sino un don divino que convierte la confusión en claridad eterna. Sí, estoy refiriéndome a Salomón, el hijo de David,
cuya ascensión en el primer libro de Reyes, capítulos 3 al 11, nos revela de manera profunda cómo el Señor toma una percepción limitada, esa que nubla el juicio y genera dudas en decisiones cruciales, y la transforma en una fortaleza de sabiduría que juzga con equidad, edifica templos y atrae reinas de lejanas tierras en busca de su consejo. Esta no es solo una crónica real de antaño, es un eco vibrante en tu intelecto y corazón, tú que has lidiado con limitaciones mentales, como dudas en la toma de decisiones o una mente que se siente abrumada por la complejidad de la vida, buscando en estas meditaciones una señal de que Dios puede convertir tu confusión en discernimiento que guía no solo tu camino, sino el de quienes te rodean. Visualiza a Salomón en su coronación, apenas un joven, sucediendo a David, un guerrero legendario, en un reino plagado de intrigas políticas, alianzas frágiles y amenazas externas. Su debilidad intelectual era palpable. «Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir», confiesa ante Dios en Gabaón. No era un erudito nato, su percepción estaba limitada por la inexperiencia, esa niebla mental que hace que las decisiones parezcan laberintos sin salida. En un sueño, Dios le ofrece cualquier cosa, y Salomón pide: «Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?». ¡Qué humildad! En lugar de riquezas o longevidad, reconoce su falta de sabiduría, esa debilidad que lo hace vulnerable a errores que podrían desintegrar el reino. ¿Te identifica esto, hermano o hermana? Tal vez en tu vida cotidiana sientes esa percepción limitada. Una mente que lucha con la comprensión de las Escrituras, decisiones familiares que te confunden o dilemas laborales donde no ves el camino claro, llevándote a noches de oración donde clamas: «Señor, ¿por qué mi entendimiento es tan corto?». Salomón no finge omnisciencia, expone su vulnerabilidad, un enigma filosófico que nos cuestiona. En el vasto océano del conocimiento humano, donde la percepción limitada ahoga a muchos en errores, ¿por qué Dios honra la admisión de ignorancia con un don que sobrepasa a todos? Porque en esa debilidad reside la puerta a su sabiduría infinita. Profundicemos en la metamorfosis divina. Dios responde: «He aquí yo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú». Además, le da riquezas y honor que no pidió. Inmediatamente Salomón enfrenta la prueba, dos mujeres reclamando un bebé. Con percepción divina, ordena dividir al niño, revelando a la madre verdadera por su compasión. El pueblo se asombra, y oyeron de ello todos en Israel y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. De allí construye el templo, escribe proverbios que guían generaciones y atrae a la reina de Sabá, quien exclama: «Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría». Filosóficamente, esto nos lleva a reflexionar. La percepción limitada es como una semilla en suelo árido. Dios la riega con su espíritu, convirtiéndola en un árbol de vida que da fruto eterno. Tú eres el foco de esta lección. Imagina tu debilidad intelectual. Quizá dislexia que complica la lectura bíblica o una mente distraída por preocupaciones que nubla tu discernimiento en la oración. Como Salomón, ofrece tu limitación: «Señor, dame corazón entendido». La aplicación es práctica y reveladora. Identifica una decisión pendiente que te confunde y busca sabiduría en oración, como en Gabaón, quizá consultando proverbios o buscando consejo piadoso. Verás cómo Dios transforma tu confusión en claridad, usando tu vulnerabilidad para resolver conflictos en tu hogar o comunidad con equidad divina. Alimenta tu alma con esta certeza:
Salomón, de rey inexperto a sabio legendario, reina en paz 40 años, su sabiduría un faro que atrae naciones. Su debilidad no lo detiene, lo catapulta a un legado donde incluso hoy sus palabras en Eclesiastés nos guían en la vanidad de la vida sin Dios. En tu trayecto espiritual, esto implica que tus limitaciones mentales son invitaciones a su plenitud. La ansiedad que nubla tu juicio podría equiparte para discernir espíritus en tu iglesia, o tu lentitud en aprender te hace paciente con nuevos creyentes. Reflexiona empáticamente. ¿Qué enigma intelectual enfrentas? ¿Dudas teológicas que te inquietan o decisiones éticas que te paralizan? Como Salomón dividiendo al niño, Dios te dará insight que revela corazones. Siente su calidez. Él sabe de tus luchas cognitivas, tus frustraciones cuando la mente falla y te promete que en esa debilidad su sabiduría brilla, convirtiéndote en un consejero para los perdidos. Mientras absorbes esta porción de verdad sobre Salomón, te invito a interactuar activamente con este mensaje que Dios está tejiendo en tu corazón. Si estás disfrutando de cómo el Señor transforma la percepción limitada en sabiduría eterna, dale me gusta ahora mismo. Es una forma de declarar que esta palabra te está fortaleciendo y de ayudar a que el algoritmo lleve esta esperanza a más almas sedientas. Además, para fomentar la reflexión y el debate en nuestra comunidad, comenta abajo una pregunta relacionada con el tema. Por ejemplo, ¿cómo ha usado Dios una decisión confusa en tu vida para darte sabiduría? Tu participación no solo enriquece el diálogo, sino que anima a otros a compartir y crecer juntos en fe. Y no olvides, comparte este video con un amigo que esté lidiando con dudas mentales, porque podría ser la clave para su iluminación divina. Finalmente, si aún no estás suscrito, hazlo hoy. Únete a esta familia espiritual donde exploramos cómo Dios convierte debilidades en fortalezas y recibe notificaciones de más revelaciones como esta. Tu compromiso activo hace la diferencia en el reino. Pero indaguemos aún más en esta verdad iluminadora. El patrón divino en Salomón es manifiesto. La admisión de limitación invita al don, la prueba lo afina, y la aplicación lo multiplica en bendición. Desde el sueño en Gabaón hasta las visitas internacionales, Dios expande la percepción. En tu realidad, esto significa que tus debilidades intelectuales son portales para su mente. Si luchas con concentración en estudios bíblicos debido a ADHD, Dios lo usará para insights creativos que otros no ven. O si es una memoria débil que olvida versos, tu dependencia diaria de la palabra te hará fresco en el espíritu. Esta conexión toca tu esencia. No estás intelectualmente deficiente, estás posicionado para su gloria. Imagina tu vida iluminada. En vez de frustrarte por la confusión, buscas su sabiduría como Salomón y ves multitudes, amigos, familia, beneficiadas por tu discernimiento. El Espíritu Santo que descendió sobre Salomón te inspira ahora. Pide y te será dado. Esta esperanza aclara tu mente, preparándote para el siguiente escalón, donde veremos cómo Dios convierte una debilidad espiritual en una fe que mueve montañas, conectando la sabiduría de Salomón con la devoción que nace de la sequedad interior. 7. Elías, de la sequedad espiritual, bajo el enebro a la devoción renovada en el susurro divino. Querido buscador de la verdad eterna, surgiendo de esa devoción que nace de la sequedad interior que insinuamos en Salomón, donde su sabiduría intelectual se expandió para iluminar multitudes, pero también nos recuerda cómo incluso los más sabios pueden enfrentar momentos de aridez espiritual si no se anclan en la dependencia constante de Dios. Permíteme ahora transportarte a un profeta cuya vida encarna esa transición de la exhaustión espiritual, esa aridez del alma que sigue a grandes victorias y deja el corazón desolado.
a una fortaleza de devoción renovada que escucha la voz sutil del Señor y persevera en su llamada. Recuerda cómo en Salomón la percepción limitada se convirtió en discernimiento divino. Ahora, imaginemos a un hombre que, tras un triunfo épico contra la idolatría, cae en un valle de desesperación, donde Dios transforma su sequedad interior en una intimidad profunda que redefine su ministerio. Sí, estoy aludiendo a Elías, el profeta de Tisbé, cuya experiencia en el primer libro de Reyes, capítulos 18 y 19, nos desvela de forma conmovedora cómo el Señor toma esa debilidad espiritual, la fatiga del alma, el desaliento que susurra «basta ya», y la convierte en una devoción ardiente que enfrenta reyes, llama fuego del cielo y prepara el camino para generaciones de fe. Esta no es una mera anécdota profética de tiempos idos, es un susurro directo a tu espíritu, tú que has conocido la sequedad después de batallas espirituales, con periodos de oración que parecen eco en el vacío, anhelando en estos instantes de reflexión una afirmación de que Dios usa esa aridez para avivar una llama de devoción que quema impurezas y revela su presencia sutil. Contempla a Elías en el Monte Carmelo. Desafía a 450 profetas de Baal, ora por fuego que consume el altar empapado, y el pueblo clama, Jehová es Dios. Llueve tras años de sequía, y Elías corre delante del carro de Acab en victoria. Pero entonces Jezebel amenaza su vida, y el profeta huye al desierto, sentándose bajo un enebro. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¡Qué profundidad de sequedad espiritual! Su debilidad era esa vulnerabilidad post-victoria, agotamiento emocional y espiritual, duda de su propósito, un alma que se siente abandonada a pesar de milagros recientes. En el desierto, duerme exhausto, y un ángel lo despierta con pan y agua, fortaleciéndolo para un viaje de 40 días al monte Horeb. Allí, en la cueva, Dios pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? El profeta responde con amargura, he sido muy celoso por Jehová, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esta aridez interior, esa que lo hace sentir solo, ineficaz, listo para rendirse, es su gran debilidad, un enigma filosófico que nos interpela. En el ciclo de la fe, donde las cumbres de victoria dan paso a valles de duda, ¿por qué Dios permite esa sequedad que marchita el espíritu? Para Elías, la respuesta llega no en viento, terremoto o fuego, manifestaciones de poder que él conocía, sino en un silbo apacible y delicado. Dios le revela que no está solo. Hay 7,000 que no han doblado rodilla a Baal, y le encomienda ungir a Asael, Jehú y Eliseo, renovando su comisión. Sumérgete en esta renovación divina. El Señor no reprende la debilidad de Elías, la usa como lienzo para pintar una intimidad más profunda. Tras el susurro, Elías sale fortalecido, ejecuta su misión y es llevado al cielo en un carro de fuego. Filosóficamente, esto nos invita a meditar. La sequedad espiritual es como un desierto que purga el alma, eliminando dependencias en experiencias sensacionales para anclarnos en la voz quieta de Dios. Tú eres el eje de esta enseñanza. Visualiza tu propia aridez, quizá después de un avivamiento personal donde viste respuestas a oraciones, pero ahora sientes silencio divino. Dudas que te hacen cuestionar tu llamado o fatiga espiritual por ministerios agotadores. Como Elías, bajo el enebro, has clamado, Señor, ¿por qué este vacío ahora? Ofrece esa sequedad en oración. Dios, en mi aridez, háblame en tu susurro. La aplicación es revitalizadora. Identifica un periodo reciente de sequedad. Tal vez oración que parece infructuosa o desaliento en tu testimonio y busca el pan del ángel. Alimenta tu espíritu con palabra simple, descanso en él y comunidad. Verás cómo Dios transforma tu vulnerabilidad en devoción madura,
donde escuchas su voz en lo cotidiano, no solo en lo espectacular, equipándote para preparar Eliseos en tu vida, mentorear a otros en fe. Revitaliza tu fe con esta promesa. Elías, de profeta desanimado a precursor de reformas, demuestra que la sequedad no es el fin, sino un preludio a mayor revelación. Su debilidad espiritual lo humaniza, permitiendo que identifiquemos con él, y Dios la redime en un legado donde su manto pasa a Eliseo, simbolizando devoción transmitida. En tu peregrinaje espiritual, esto significa que tus periodos de aridez son forjas divinas. La duda posconversión que te asaltó podría equiparte para animar a nuevos creyentes o la fatiga ministerial para discernir llamados auténticos. Reflexiona con compasión. ¿Qué Jezebel te persigue? ¿Tentaciones que siguen victorias o críticas que apagan tu fuego? Como Elías en Horeb, Dios te pregunta, ¿qué haces aquí? Invitándote a confesar y oír su susurro de afirmación. Siente su gentileza. Él comprende tus temporadas de sequedad, tus momentos donde la fe parece evaporarse, y te asegura que en esa debilidad su devoción se infunde, convirtiéndote en un profeta para tu generación. Pero exploremos más allá en esta verdad rejuvenecedora. El patrón celestial en Elías es claro. La victoria expone la sequedad, el desierto la prueba y el susurro la renueva en devoción perdurable. Desde Carmelo hasta el carro de fuego, Dios cultiva resiliencia espiritual. En tu cotidianidad, esto implica que tus debilidades espirituales son umbrales a su presencia. Por ejemplo, si tu aridez viene de rutinas devocionales monótonas, Dios la usará para revelarte adoración fresca, como el susurro en lugar del fuego. O si es desaliento por pecados recurrentes, tu victoria sobre ello te hará empático con luchadores. Esta conexión toca tu interior. No estás espiritualmente seco por castigo. Estás siendo preparado para oír lo sutil. Imagina tu vida revitalizada. En vez de rendirte en el desierto, avanzas al monte de Dios y ves tu devoción florecer en misiones que impactan reinos, tu familia, trabajo, iglesia. El Espíritu Santo que susurró a Elías, te habla ahora, levántate y come, porque largo camino te resta. Esta esperanza riega tu alma, preparándote para el siguiente peldaño, donde veremos cómo Dios convierte una debilidad en perseverancia en una endurance que soporta tormentas, conectando la devoción renovada de Elías con la tenacidad que emerge de pruebas prolongadas. 8. Job, de la pérdida total que prueba la fe a la restauración doble que glorifica a Dios. Querido compañero en esta odisea espiritual, emergiendo de esa tenacidad que emerge de pruebas prolongadas que contemplamos en Elías, donde su devoción renovada en el susurro divino lo impulsó a soportar tormentas de oposición y a preparar el terreno para reformas eternas, permíteme ahora sumergirte en una epopeya de sufrimiento extremo donde una debilidad abrumadora, la pérdida absoluta de todo lo valioso, que pone a prueba los cimientos de la fe hasta el borde del abismo, es transformada por el Señor en una fortaleza de perseverancia inquebrantable, que no solo restaura lo perdido, sino que multiplica bendiciones y declara la soberanía de Dios ante el cosmos. Recuerda cómo en la experiencia de Elías, las pruebas prolongadas forjaron una endurance que sostuvo su ministerio. Ahora, imaginemos a un hombre justo, despojado de salud, familia y posesiones en un torbellino de aflicción, pero que Dios usa para demostrar que la verdadera fortaleza nace no de la ausencia de dolor, sino de la fidelidad en medio de él, convirtiendo la ruina en un testimonio que desafía incluso a los cielos. Sí,
Me refiero a Job, el varón de Uz, cuya odisea en el libro de Job, capítulos 1 al 42, nos ilustra de manera trascendental cómo el Señor toma esa debilidad devastadora, el colapso total de la vida terrenal que genera interrogantes profundos sobre la justicia divina, y la eleva a una restauración doble que glorifica su nombre y fortalece la fe de generaciones. Esta no es una simple parábola de paciencia antigua, es un reflejo visceral de tu propia travesía. Tú que has enfrentado pérdidas concatenadas que han sacudido tu fe, con días donde el sufrimiento parece interminable, buscando en estas profundidades una confirmación de que Dios convierte el valle de sombra de muerte en un manantial de vida abundante. Visualiza a Job en su prosperidad inicial, un hombre íntegro, temeroso de Dios, con 10 hijos, vastas riquezas y una salud robusta. Pero en un diálogo celestial, Satanás cuestiona su devoción. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Dios permite la prueba, y en un día fatídico, mensajeros anuncian catástrofes. Sabeos roban sus bueyes y asnos, fuego del cielo consume ovejas y ciervos, caldeos se llevan camellos y un viento derrumba la casa matando a sus hijos. Job rasga sus vestiduras y adora. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero la debilidad se intensifica. Satanás aflige su cuerpo con sarna maligna, dejándolo raspándose con un tiesto, sentado en cenizas. Su esposa lo insta: maldice a Dios y muérete. Amigos llegan para consolar, pero terminan acusándolo de pecado oculto, exacerbando su aislamiento. Job clama: ¿por qué me has puesto por blanco tuyo? Esta pérdida total, física, emocional, social, es su gran debilidad, un enigma filosófico que nos confronta. En el crucero de la existencia, donde el sufrimiento prolongado parece contradecir la bondad divina, ¿por qué Dios permite que sus fieles sean despojados hasta el hueso? Para Job, la respuesta se desvela en un torbellino. Dios habla, revelando su majestad en la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Recordándole que su sabiduría trasciende el entendimiento humano, transformando la queja en humildad. Adéntrate en esta gloriosa transformación. Job no recibe explicaciones directas sobre el desafío celestial. En cambio, la presencia de Dios en la tormenta restaura su perspectiva. Arrepintiéndose en polvo y ceniza, declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios reprende a los amigos, ordenándoles ofrecer sacrificios por medio de Job, y luego lo bendice doblemente. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, 7 hijos y 3 hijas, las más hermosas de la tierra, viviendo 140 años más. Filosóficamente, esto nos impulsa a contemplar: la debilidad en la pérdida es como un lienzo rasgado. Dios no lo desecha, sino que lo remienda con hilos de oro eterno, haciendo la obra maestra más resplandeciente. Tú eres el corazón de esta revelación. Imagina tus propias pérdidas, quizá la muerte de un ser querido que dejó un vacío insondable, quiebras financieras que te despojaron de seguridad, o enfermedades crónicas que roban tu vitalidad diaria. Como Job en las cenizas, has cuestionado: Dios, ¿por qué yo? Ofrece esa ruina en oración. Señor, en mi desnudez, bendigo tu nombre. La aplicación es restauradora. Identifica una pérdida reciente que te prueba, tal vez el fin de una relación que te dejó herido, y en lugar de maldecir, busca su majestad en la creación, como una caminata en la naturaleza, recordando su poder. Verás cómo Dios convierte tu vulnerabilidad en intercesión, como Job orando por sus amigos, atrayendo bendiciones multiplicadas que tocan no solo tu vida, sino la de tu entorno. Revive en tu ser esta verdad inquebrantable. Job, de afligido cuestionador a restaurado patriarca,
encarna que la perseverancia en la fe transforma la debilidad en doble bendición, su historia un pilar para todos los sufrientes. Su debilidad no lo destruye, lo purifica, permitiendo que su testimonio desafíe acusaciones satánicas y afirme la integridad divina. En tu sendero de fe, esto significa que tus pruebas prolongadas son crisoles celestiales. La infertilidad que te ha angustiado podría equiparte para adoptar y ministrar a huérfanos, o la pobreza que te humilló para valorar la provisión eterna sobre lo material. Reflexiona con ternura. ¿Qué amigos acusadores has enfrentado? Consejos bien intencionados pero errados que culpan tu fe. Como Job respondiendo a Dios, humíllate y ve su grandeza, convirtiendo tu dolor en adoración. Siente su compasión. Él conoce tus cenizas, tus noches de lamento interminable, y te promete que en esa debilidad, su restauración dobla lo perdido, haciendo de ti un testimonio vivo. Mientras interiorizas esta lección transformadora sobre Job, donde la pérdida se convierte en ganancia eterna, te invito a actuar con fe. Si este mensaje te ha tocado, recordándote que Dios restaura lo doble en medio de pruebas, dale me gusta ahora. Es una afirmación de que esta palabra resuena en tu espíritu y ayuda a que más corazones heridos la encuentren. Comparte en los comentarios algo significativo que hayas aprendido, como cómo una pérdida pasada te ha fortalecido hoy, para que tu experiencia inspire a nuestra comunidad. Y no pares ahí. Comparte este video con alguien que esté en su propio enebro de sufrimiento, porque este contenido puede ser el torbellino de Dios en su vida, impactando positivamente su fe y trayendo esperanza donde hay desesperación. Tu acción difunde la luz divina, pero profundicemos aún más en esta verdad restauradora. El patrón divino en Job es inconfundible. La prosperidad prueba la integridad, la pérdida la forja y la humildad la corona con doble honor. Desde los mensajeros de calamidad hasta la voz en la tormenta, Dios orquesta una sinfonía de redención. En tu cotidianidad, esto implica que tus debilidades en pérdidas son portales a su abundancia. Si has perdido un empleo que definía tu identidad, Dios lo usará para redirigirte a un llamado mayor, como ministerio a desempleados. O si es la salud deteriorada por años de lucha, tu restauración parcial o total se tornará en empatía para sanar a otros. Esta conexión toca tu núcleo. No estás maldito en tu sufrimiento, estás siendo exaltado en fidelidad. Imagina tu vida duplicada. En vez de maldecir las cenizas, las usas como fertilizante para un jardín de bendiciones, viendo familia, recursos y paz multiplicarse. El Espíritu Santo, que sostuvo a Job, te fortalece ahora. Mantén tu integridad. Esta esperanza reconstruye tus ruinas, preparándote para el siguiente peldaño, donde exploraremos cómo Dios convierte una debilidad en humildad en una exaltación que lidera naciones, conectando la restauración de Job con la elevación que surge de la sumisión total. 9. Pedro, de la negación cobarde en la oscuridad a la predicación audaz que convierte miles. Querido aliado en esta búsqueda espiritual, elevándonos desde esa exaltación que surge de la sumisión total que presenciamos en Job, donde su humildad ante la majestad divina lo llevó de las cenizas de la pérdida a una restauración que lideró no solo su propia vida, sino que intercedió por otros en gloria multiplicada. Permíteme ahora acompañarte en la trayectoria de un discípulo cuya debilidad en un momento de crisis, esa cobardía que lo hizo negar a su maestro 3 veces en la hora más oscura, es transformada por el poder resucitado de Cristo en una audacia predicadora que convierte miles y establece los pilares de la iglesia primitiva. Recuerda cómo en Job la sumisión total abrió puertas a elevación eterna. Ahora,
Imaginemos a un pescador impulsivo, marcado por negaciones que revelan su fragilidad humana, pero que Dios usa para ilustrar que la verdadera liderazgo nace de la confesión humilde y la gracia redentora, convirtiendo el fracaso en un fuego apostólico que enciende naciones. Sí, estoy refiriéndome a Pedro, el apóstol originalmente llamado Simón, cuya transformación en los Evangelios y Hechos de los Apóstoles, particularmente en Mateo 26, Lucas 22, Juan 21 y Hechos 2 al 4, nos muestra de forma inspiradora cómo el Señor toma una debilidad de cobardía, esa que surge del miedo al rechazo y la persecución, y la convierte en una fortaleza de proclamación valiente que desafía imperios y une creyentes en unidad eterna. Esta no es una mera biografía apostólica de eras pasadas, es un llamado directo a tu coraje interior. Tú que has experimentado negaciones personales en tu fe, momentos donde el temor te hizo callar tu testimonio o retroceder en compromisos espirituales, anhelando en estas exploraciones una certeza de que Dios puede convertir tus tropiezos en trampolines para un ministerio audaz que impacta eternamente. Contempla a Pedro en el patio del sumo sacerdote. Mientras Jesús es juzgado, una sirvienta lo reconoce y él niega: no conozco al hombre. 2 veces más, bajo presión, jura no saber de él, y el gallo canta, cumpliendo la profecía de Cristo. Lágrimas amargas fluyen, su debilidad es expuesta. Un líder prometido que se quiebra ante el miedo, priorizando la supervivencia sobre la lealtad. Antes, en el mar de Galilea, caminó sobre aguas pero se hundió por duda. En Getsemaní, durmió en vez de velar. Su cobardía no era aislada. Era una patrón de impulsividad temerosa, vulnerable al pánico social y al temor de la muerte. ¿Te resuena esto en el alma, compañero de fe? Tal vez en tu trayectoria has negado a Cristo no con palabras, sino con silencios, evitando defender tu fe en el trabajo por miedo al ridículo o retrocediendo en promesas de servicio eclesial cuando la oposición familiar aprieta. Pedro, el roca designado, se siente arena movediza en esa noche cuestionando: ¿por qué, Señor, permites que mi coraje falle justo cuando más se necesita? Este enigma filosófico nos desafía. En el drama de la redención, donde la cobardía humana contrasta con la valentía divina, ¿por qué Dios elige a los temerosos para ser portavoces de su reino? Para Pedro, la respuesta yace en la resurrección. Jesús lo restaura en la playa, preguntando 3 veces: ¿me amas? Contrarrestando las negaciones con comisiones: apacienta mis ovejas. El Espíritu en Pentecostés lo empodera y Pedro predica audazmente: varones israelitas, oíd estas palabras. A Jesús Nazareno, vosotros matasteis, pero Dios le levantó. Adéntrate en esta audaz metamorfosis. En Hechos 2, Pedro, lleno del Espíritu, acusa a la multitud de crucificar al Mesías, pero ofrece salvación. Arrepentíos y bautícese cada uno, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3000 se convierten. Ante el Sanedrín, que lo azota y prohíbe hablar de Jesús, declara: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De cobarde negador a predicador intrépido, su debilidad se transmuta en fortaleza, fundando la iglesia en Jerusalén y extendiendo el Evangelio. Filosóficamente esto nos surge a reflexionar. La cobardía es como una sombra que el sol de la resurrección disipa, revelando que la verdadera audacia no es ausencia de miedo, sino presencia de amor divino que expulsa el temor. Tú eres el epicentro de esta verdad. Visualiza tu propia cobardía, quizá miedo a evangelizar vecinos por rechazo o vacilación en defender verdades bíblicas en conversaciones culturales. Como Pedro llorando tras el gallo, has sentido remordimiento por silencios cobardes. Ofrece eso al resucitado. Señor, tú sabes que te amo. Úsame a pesar de mis negaciones.
La aplicación es empoderadora. Identifica un área de temor, tal vez testificar en redes sociales, y como Pedro en Pentecostés, declara verdad con gracia, confiando en el Espíritu para audacia. Verás cómo Dios convierte tu vulnerabilidad en conversiones, inspirando a otros temerosos a levantarse. Revitaliza tu valentía con esta certeza. Pedro, de negador en sombras a pilar de la Iglesia, escribe epístolas que animan a sufrir por Cristo. Su martirio crucificado cabeza abajo, un testimonio final. Su debilidad no lo descalifica, lo califica para empatizar con luchadores, mostrando que la gracia abunda donde el pecado o el miedo abundó. En tu odisea espiritual, esto implica que tus cobardías pasadas son preludios a audacias futuras. El silencio en una crisis familiar podría equiparte para predicar reconciliación, o el retroceso ante persecución laboral para defender la fe con convicción renovada. Reflexiona con calidez. ¿Qué gallo ha cantado en tu vida? Un recordatorio de fracaso que te humilló. Como Pedro restaurado, oye a Jesús. ¿Me amas más que estos? Siente su misericordia. Él entiende tus temores, tus noches de arrepentimiento por cobardías y te promete que en esa debilidad su poder se perfecciona, convirtiéndote en un predicador audaz para tu esfera. Pero indaguemos más profundo en esta verdad audaz. El patrón divino en Pedro es innegable. La llamada expone impulsividad, la negación la humilla y la restauración la eleva a liderazgo eterno. Desde el lago hasta el Calvario y de Pentecostés a Roma, Dios forja audacia de cenizas de cobardía. En tu realidad, esto significa que tus debilidades temerosas son umbrales a su valentía. Si has negado oportunidades de ministerio por inseguridad, Dios lo usará para una proclamación apasionada que toca corazones endurecidos. O si es miedo a la soledad en defensa de principios, tu victoria te hará compañero de solitarios en la fe. Esta conexión toca tu médula. No estás condenado por cobardías, estás comisionado para mayor gloria. Imagina tu vida audaz. En vez de negar en sombras, predicas en luz, viendo miles, o al menos uno, convertidos por tu testimonio. El Espíritu Santo, que inflamó a Pedro, te enciende ahora. No temas, yo te envío. Esta esperanza expulsa tu miedo, preparándote para el siguiente peldaño, donde veremos cómo Dios convierte una debilidad en visión limitada en una profecía que guía destinos, conectando la audacia de Pedro con la clarividencia que emerge de la ceguera espiritual. 10. El ciego de nacimiento, de la ceguera espiritual innata a la clarividencia profética que guía destinos eternos. Querido explorador de las profundidades divinas, ascendiendo desde esa clarividencia que emerge de la ceguera espiritual que vislumbramos en Pedro, donde su audacia post-restauración lo convirtió en un faro que iluminó miles con la verdad resucitada, desafiando estructuras de poder con una visión renovada que veía más allá de lo visible. Permíteme ahora revelarte una parábola viviente donde una debilidad congénita, la ceguera física, que simboliza una limitación espiritual innata, esa incapacidad para percibir la luz divina desde el nacimiento, es transfigurada por el toque de Jesús en una fortaleza de discernimiento profético que no solo abre ojos carnales, sino que profetiza destinos eternos, confrontando la hipocresía religiosa y guiando almas a la verdadera adoración. Recuerda cómo en Pedro la negación abrió paso a una percepción audaz del reino. Ahora, imaginemos a un hombre marginado desde su concepción, sentado en la Chen de Jerusalén como mendigo, pero que Dios elige para manifestar que las debilidades innatas no son castigos, sino plataformas para su gloria, convirtiendo la oscuridad total en una luz profética que expone tinieblas espirituales y dirige caminos hacia la salvación. Sí, estoy refiriéndome al ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan, capítulo 9.
cuya milagrosa transformación nos enseña de manera sublime cómo el Señor toma esa ceguera espiritual inherente, esa que nos hace nacer en tinieblas, incapaces de ver su reino sin intervención divina, y la convierte en una clarividencia que profetiza verdades eternas, guiando no solo al individuo, sino a comunidades enteras, hacia destinos de fe auténtica. Esta no es una curación aislada de tiempos neotestamentarios, es un mapa directo para tu propia ceguera interior, tú que has sentido desde joven una limitación espiritual, como dudas innatas sobre tu valía ante Dios o una incapacidad para discernir su voluntad en medio de confusiones vitales, buscando en estas verdades una prueba de que Él puede convertir tu oscuridad congénita en una visión que profetiza bendiciones para tu linaje y más allá. Visualiza al ciego junto al templo, nacido sin vista, estigmatizado por la sociedad farisaica que lo ve como pecador o castigo parental. Los discípulos preguntan: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» Jesús responde: «No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con barro hecho de saliva y tierra, eco de la creación en Génesis, unge sus ojos y lo envía a lavarse en Siloé, que significa enviado. El hombre obedece y ve por primera vez, pero su debilidad no termina en lo físico, representa una ceguera espiritual innata, esa que todos heredamos por el pecado original, incapaces de percibir la luz de Cristo sin su toque. Los fariseos, cegados por legalismo, lo interrogan: «¿Cómo recibiste la vista?». Él declara: «Un hombre llamado Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista». Presionado, profetiza: «Desde el principio del mundo no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniese de Dios, nada podría hacer». Expulsado de la sinagoga, Jesús lo encuentra y revela: «¿Crees tú en el Hijo de Dios?». Él responde: «Creo, Señor», y adora. Aquí su debilidad innata se transmuta, de mendigo ciego a profeta clarividente, guiando a otros al reconocer a Jesús como Mesías. Filosóficamente, esto nos convoca a indagar en el laberinto de la condición humana, donde nacemos en tinieblas espirituales. ¿Por qué Dios usa esa limitación congénita para profetizar destinos? Porque en la oscuridad su luz brilla más pura, convirtiendo nuestra ceguera en clarividencia que discierne lo eterno de lo temporal. Profundiza en esta profecía transformadora. El milagro no solo abre ojos físicos, despierta una visión espiritual que desafía a los fariseos, profetizando su propia ceguera. «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados». El ex ciego, sin teología formal, profetiza con simplicidad: «Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Su testimonio guía a lectores a través de siglos hacia la fe, mostrando que Dios usa debilidades innatas para destinos proféticos. Tú eres el protagonista de esta parábola. Piensa en tu ceguera espiritual congénita, quizá una predisposición a la duda desde la infancia, influida por un hogar no creyente, o una limitación en comprender misterios divinos que te hace sentir espiritualmente ciego en decisiones cruciales. Como el ciego lavándose en Siloé, has sentido ese toque de Jesús en un momento de conversión, pero aún luchas con remanentes de oscuridad, como temores que nublan tu visión de su plan. Ofrece esa limitación: «Señor, unge mis ojos interiores con tu barro divino». La aplicación es iluminadora. Identifica una ceguera innata, tal vez incapacidad para ver oportunidades de ministerio por inseguridades heredadas, y obedece su envío. Ve a Siloé a través de oración persistente o estudio bíblico. Verás emerger tu clarividencia, profetizando esperanza en conversaciones
guiando a familiares a la fe con insights simples pero profundos, como el ciego declarando lo obvio ante eruditos. Ilumina tu sendero con esta revelación: el ciego de excluido a testigo profético, cuya visión guía a Jesús en el discurso sobre la luz del mundo, transformando su debilidad en un destino que expone hipocresías y atrae adoradores verdaderos. En tu peregrinaje, Cristo revela identidades proféticas. Tú, con dudas innatas, para profetizar a escépticos modernos. El Espíritu que abrió sus ojos te clarifica. Te promete que en esa oscuridad su profecía fluye, convirtiéndote en un guía para destinos eternos. Mientras meditas en esta clarividencia que brota de la ceguera espiritual, motivándote a ver cómo Dios usa tus limitaciones innatas para profetizar victoria. Si este mensaje te ha hablado al corazón, dale me gusta para afirmar que la luz de Cristo está iluminando tu visión hoy. Comparte en los comentarios tus pensamientos o reflexiones sobre cómo una ceguera personal se ha convertido en visión profética en tu vida. Tu historia podría guiar a otro en tinieblas. Pero ahondemos más en esta verdad clarividente. El patrón divino en el ciego es patente. La ceguera innata expone la necesidad. El toque de Jesús la transfigura y el testimonio la profetiza en destinos colectivos. Desde el barro hasta la adoración, Dios diseña clarividencia de oscuridad. En tu mundo, esto significa que tus debilidades congénitas son lienzos para su arte profético. Si naciste con una tendencia a la introversión que te hace ciego a conexiones sociales, Dios lo usará para profetizar en escritos o oraciones solitarias que alcanzan multitudes. O si es una herencia de escepticismo que nubla tu fe inicial, tu conversión se tornará en testimonio que guía a ateos a Cristo. Esta conexión toca tu alma. No estás limitado por nacimiento, estás destinado a profetizar. Imagina tu vida profética. En vez de lamentar tinieblas innatas, las lavas en obediencia y ves destinos de amigos, comunidad, alterados por tu visión. El Espíritu Santo que reveló a Jesús al ciego, te ilumina ahora. Ve y lava. Esta esperanza disipa tus sombras, preparándote para el último escalón, donde veremos cómo Dios convierte una debilidad en dependencia total, en una independencia espiritual que conquista reinos, conectando la clarividencia profética del ciego con la autonomía que surge de la entrega absoluta. 11. Pablo, de la dependencia en la ley que enceguece a la autonomía espiritual que conquista reinos eternos. Querido guerrero de la fe, elevándonos desde esa autonomía que surge de la entrega absoluta que atisbamos en el ciego de nacimiento, donde su clarividencia profética, nacida de una oscuridad innata, transformada por el toque de Cristo, lo impulsó a guiar destinos eternos con una independencia espiritual que desafiaba tradiciones ciegas y abría ojos a la verdad salvífica. Permíteme ahora culminar esta cadena de revelaciones con una vida que encarna la cima de esa entrega. Un fariseo celoso, atado a la ley que lo hacía dependiente de rituales humanos y lo impulsaba a perseguir con furia, pero que Dios redime en una autonomía espiritual soberana, donde la total rendición al Espíritu lo convierte en conquistador de reinos gentiles, edificando la Iglesia con epístolas que aún hoy guían millones hacia la libertad en Cristo. Recuerda cómo, en el testimonio del ciego, la obediencia al «ve y lava» desató una visión que profetizaba salvación. Ahora, imaginemos a un erudito rabínico cegado por su ceal equivocado, que en un camino a Damasco experimenta una luz cegadora que lo deja postrado, transformando su dependencia legalista en una autonomía en gracia que conquista imperios espirituales con el Evangelio.
Sí, estoy hablando de Pablo, anteriormente Saulo de Tarso, cuya conversión y ministerio en Hechos 9, 13, 28 y sus epístolas como Romanos, Gálatas y Filipenses nos desvelan de forma culminante cómo el Señor toma una debilidad de dependencia rígida en la ley, esa que nos hace esclavos de reglas humanas, cegándonos a la gracia libre, y la convierte en una fortaleza de autonomía espiritual que, en total sumisión al Espíritu, conquista reinos eternos, liberando almas de yugos y estableciendo fundamentos doctrinales que perduran. Esta no es una mera transformación apostólica de la antigüedad, es el clímax de tu propia liberación. Tú que has lidiado con dependencias espirituales innatas, como legalismos heredados que te atan a rituales vacíos o miedos que te impiden volar en la gracia, buscando en este penúltimo escalón una clave definitiva para desbloquear esa bendición de autonomía en Cristo que conquista tus batallas internas y externas. Contempla a Pablo en su preconversión, un fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, celoso de la ley hasta el punto de aprobar la muerte de Esteban y respirar amenazas contra los discípulos. Su debilidad era esa dependencia total en la Torá interpretada rígidamente que lo hacía autónomo en apariencia, perseguidor implacable, pero esclavo en realidad, cegado a la luz de la gracia. En el camino a Damasco, con cartas para arrestar cristianos, una luz del cielo lo derriba. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cegado físicamente por 3 días, simbolizando su ceguera espiritual previa, ayuna y ora en oscuridad total. Ananías, enviado por Dios, le impone manos. Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Escamas caen de sus ojos y Pablo se bautiza, recibiendo una autonomía espiritual inmediata. Predica en sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios, confundiendo a judíos con pruebas de las Escrituras. Pero su debilidad no desaparece, se transfigura. En Gálatas declara: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta dependencia en la ley que lo ataba se convierte en autonomía en el Espíritu, donde obedece visiones divinas para misionar a gentiles, enfrentando naufragios, azotes y prisiones con gozo. Filosóficamente, esto nos invita a un cierre profundo. En el espectro de la existencia espiritual, donde dependemos de muletas humanas como tradiciones o miedos, Dios permite caídas cegadoras para que, en la entrega absoluta, surja una autonomía que conquista reinos, no por fuerza propia, sino por su vida en nosotros. Sumérgete en esta conquista transformadora. Pablo, ahora autónomo en gracia, viaja por Asia Menor y Europa, fundando iglesias en Corinto, Éfeso, Filipos. En Romanos profetiza: el justo por la fe vivirá, liberando de la ley a judíos y gentiles. En Filipenses, desde prisión, escribe: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mostrando una autonomía que conquista el temor a la muerte. Su debilidad inicial, dependencia que lo hacía perseguidor, se redime en misiones que conquistan reinos paganos, como en Atenas argumentando en el Areópago: varones atenienses, al Dios que vosotros adoráis sin conocerle, a éste os anuncio yo. Tú eres el conquistador en esta narrativa. Reflexiona en tu dependencia espiritual, quizá un legalismo que te hace juzgar a otros por reglas externas, o una tradición familiar que te ata a rituales sin vida, impidiéndote experimentar la libertad en Cristo. Como Pablo cegado en Damasco, has tenido momentos de caída, crisis de fe, donde tus dependencias fallan dejándote en oscuridad. Ofrece eso al Señor. Cristo vive en mí, quita mis escamas. La aplicación es conquistadora. Identifica una dependencia, tal vez adicción a aprobaciones humanas, que te hace cobarde en testimonio.
Y como Pablo, obedeciendo visiones, da un paso autónomo. Comparte el Evangelio en un contexto nuevo, confiando en el Espíritu para palabras. Verás reinos caer, barreras en tu matrimonio, trabajo o comunidad se rinden a la gracia, convirtiéndote en un Pablo moderno que conquista con amor. Fortalece tu autonomía con esta verdad culminante. Pablo, de perseguidor dependiente a apóstol autónomo, escribe 13 epístolas que forman el núcleo del Nuevo Testamento. Su martirio en Roma, un sello de conquista eterna. Su debilidad no lo limita, lo lanza a una autonomía que conquista el imperio romano espiritualmente, inspirando misioneros hasta hoy. En tu andadura espiritual, esto significa que tus dependencias son portales a conquista. El apego a comodidades que te ata podría equiparte, una vez roto, para misionar en zonas incómodas, o la dependencia en emociones volátiles para una estabilidad en Cristo que conquista dudas. Reflexiona empáticamente. ¿Qué camino a Damasco has transitado? Un fracaso que te cegó temporalmente. Como Pablo, levantándose con visión nueva, declara: ya no vivo yo. Siente su empoderamiento. Él sabe de tus ataduras, tus luchas por autonomía verdadera, y te promete que en esa debilidad su vida conquista, haciendo de ti un vencedor de reinos eternos. Y así, esta conquista nos lleva al cierre, donde sintetizaremos estas transformaciones en una llamada final a abrazar el poder de Dios, que convierte toda debilidad en fortaleza inquebrantable. Querido hermano o hermana en Cristo, hemos llegado al final de este viaje transformador a través de 11 tópicos bíblicos que han iluminado el camino de cómo Dios convierte nuestras debilidades en fortalezas inquebrantables. Partiendo de Gedeón, cuya obediencia en el miedo nos mostró el poder de la dependencia divina, hasta Moisés, cuya tartamudez se volvió voz profética, de David, elevado de la insignificancia, a Jeremías, cuya aflicción emocional edificó naciones, de José, restaurando lazos rotos, a Salomón, ganando sabiduría de la percepción limitada, de Elías, renovado en el susurro tras la sequedad, a Job, restaurado doblemente de la pérdida total, de Pedro, predicando audazmente tras la negación, al ciego de Nusit, nacimiento, profetizando clarividencia de la oscuridad innata, y culminando con Pablo, cuya autonomía espiritual en gracia conquistó reinos eternos. Cada historia ha sido un eslabón en esta cadena divina, conectando tus propias fragilidades con el poder redentor de Dios, recordándonos que no somos víctimas de nuestras limitaciones, sino vasos elegidos para su gloria. Has persistido hasta aquí, navegando por estas revelaciones profundas, y por eso te felicito de corazón. Bien hecho, fiel servidor. Eres parte de un grupo selecto, uno de esos devotos que no se conforman con lo superficial, sino que buscan la profundidad del Espíritu Santo. Pocas personas llegan hasta el final de un video como este, donde las verdades bíblicas se desentrañan capa por capa, exigiendo atención y un corazón abierto. Tú has demostrado una tenacidad espiritual admirable, una que refleja el anhelo de tu alma por crecer en fe, y eso te hace especial, importante en el reino de Dios. Imagina, en un mundo distraído por lo efímero, has elegido invertir estos minutos en eternidad, permitiendo que el Señor moldee tu espíritu. Qué orgullo siento por ti, como si fueras mi propio hermano en esta batalla espiritual. Ahora, para sellar este compromiso que has mostrado al llegar hasta aquí, te invito a un acto simple pero poderoso. Comenta abajo la frase original, mis debilidades, tu fortaleza, Señor, como una declaración de victoria y una marca de que estás entre los elegidos que han completado esta jornada de revelación. Esta frase no es solo palabras, es un grito de fe que ecoa en el cielo, un testimonio público de que has absorbido estas enseñanzas y estás listo para aplicarlas. Al comentarla,
Afirmas que has sido tocado por el poder oculto que exploramos, y eso te une a una comunidad de creyentes que, como tú, han sufrido pero ahora ven esperanza. Hazlo ahora y siente el gozo de ser parte de los que perseveran hasta el fin. Permíteme explicarte la importancia vital de compartir este video y suscribirte a canales como este. Piensa en ello como una semilla plantada en suelo fértil. Al compartir, estás esparciendo el Evangelio como el viento lleva polen a flores distantes, permitiendo que broten vidas transformadas en lugares inesperados. Filosóficamente, en el gran tapiz de la existencia humana, donde cada hilo representa una alma luchando contra debilidades, compartir este mensaje es como tejer con hilos de oro divino, conectando tu historia con la de otros que, al igual que tú, han sufrido pérdidas, rechazos y batallas internas. Imagina a un hermano lejano, aislado sin iglesia cercana, encontrando en este video la señal divina que buscaba. Tu acción de compartir podría ser el puente que lo lleve de la debilidad a la fortaleza, cumpliendo el mandato de Mateo 28 de hacer discípulos. Y suscribirte es como anclar tu barca en el puerto seguro de la palabra. Asegura que no te pierdas futuras revelaciones, manteniendo viva esa llama espiritual que hoy se ha encendido. Sé que todos aquí anhelamos un cambio profundo en nuestras vidas y en las de los demás. Un renacer donde las debilidades se conviertan en testimonios vivientes. Si aún no te has suscrito, hoy es el día perfecto para hacerlo y unirte a nuestra comunidad de fe. No dejes que este momento de inspiración se desvanezca, porque este canal podría ser la chispa que encienda tu llama espiritual de manera permanente, conectándote con hermanos que, como tú, buscan señales del cielo en medio del dolor. Además, para recompensar tu dedicación, he preparado un presente especial en la descripción del video y en el comentario fijado. Un enlace a un devocional exclusivo sobre fortalezas divinas en tiempos de prueba. Un PDF descargable con oraciones y reflexiones personalizadas basadas en este tema. Haz clic allí, obténlo gratuitamente y úsalo como herramienta diaria para reforzar lo aprendido hoy. Es mi regalo para ti, por haber llegado hasta el final y por tu hambre de Dios. Te animo fervientemente a seguir viendo más videos de este canal, porque cada uno es una gota de aceite que mantiene viva tu lámpara espiritual, preparándote para la venida del Señor. En un mundo donde las tormentas de la vida intentan apagar nuestra fe, estos estudios son como faros en la noche, guiándonos a puertos seguros de esperanza y transformación. No pares aquí. Haz de esto un hábito y verás cómo tus debilidades se disipan ante el poder acumulado de su palabra. Finalmente, antes de despedirnos, te pido que te quedes unos minutos quieto, sin moverte, experimentando la paz profunda que transmite la música de fondo en este cierre. Esta melodía no es casual, es un bálsamo celestial diseñado para prolongar este momento de conexión espiritual, permitiéndote dedicar unas palabras silenciosas de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy, por las revelaciones recibidas y por la promesa de que Él transforma todo en bien. No pauses el video, déjalo fluir, porque en esta calma ininterrumpida, el Espíritu Santo puede susurrarte verdades personales, sellando en tu corazón las fortalezas que has descubierto. Siente esa paz que sobrepasa todo entendimiento, envolviéndote, como un abrazo divino que disipa temores y renueva fuerzas. Gracias por tu tiempo, por tu fe y por ser parte de esta familia espiritual. Que el Señor te bendiga abundantemente, convirtiendo cada debilidad en un monumento a su gloria. Amén.